Bueno, quisiera partir hablándoles de nuestro speaker de hoy día, de Sergio Satulowski, para el que no lo conozcan, perdón, para quienes no lo conozcan. Él es nuestro manager de agilidad y transformación digital. Además, es coach organizacional, psicólogo social y licenciado en sistemas. Él tiene una amplia experiencia en proyectos de gran magnitud, en mejora de procesos de transformación digital y como Agile Coach, acompañando siempre a las empresas en su camino al cambio. Lo caracteriza su mirada centrada en la humanidad, ¿cierto? Porque para hablar de transformación digital tenemos que comenzar hablando desde la cultura. ¿Y quiénes forman la cultura? Somos nosotros, los integrantes de esa compañía. Por lo tanto, él tiene esta vista, esta mirada desde el punto de vista de la humanidad. Además, nuestro expositor tiene 3 libros. El primero, Transformándonos, el proceso de transformación humana como clave del éxito de la transformación digital. El segundo, Liderando grupos en las organizaciones del siglo XXI. Y el tercero, Liderando grupos en entornos cambiantes, una visión humanizante del cambio organizacional. Como pueden ver, es un experto de primera línea en este tema. Así que bueno, los invito a escuchar esta interesante charla. Y al final vamos a dar tiempo para hacer sus preguntas, así que no se preocupen por eso, al final van a tener un buen tiempo para conversar con nuestro speaker. Doy el paso a mi querido colega Sergio. Adelante, por favor. Gracias, Nati. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha un poquito bajo. A ver si me acerco un poco más a la computadora. ¿Ahí? Yo lo escucho bien. Bien, ¿Sí? dale. Arrancamos. Cualquier cosa me avisan y se escucha mal. Perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, por su presencia, por su tiempo dedicado a la participación, por las trasnochadas en el caso de la gente que sé que nos está acompañando desde Europa, que allá estamos con 6 horas de diferencia, así que muchísimas gracias por esa predisposición. Espero no se aburran y que después no va a haber preferido quedarse durmiendo. En nuestro último encuentro conversamos de los factores que influyen en los procesos de transformación digital y vimos cómo la cultura juega un papel fundamental, siendo el cambio cultural la base para asegurar el éxito de nuestro futuro camino en la transformación. Entre los factores que influyen en el proceso de transformación digital mencionamos lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Y estos son: liderazgo, claridad, resistencia al cambio, identificar el qué y el cómo, el ritmo del cambio, talento, la integración, presupuesto, continuidad. Ahora, ¿por qué dejé en blanco, en otro color, perdón, la integración? Porque justamente cuando intentamos integrar todo esto con lo que tenemos, es cuando puede llegar a fallar. Y cuando hablamos de lo que tenemos, estamos hablando de nuestros procesos. ¿Qué procesos tenemos en la compañía? Como ya dijimos antes, el cambio cultural es fundamental para los procesos de transformación digital, dado que un proceso de transformación digital no deja de ser un proceso de cambio. Entonces, si es un proceso de cambio, toda la literatura que existe hoy en día sobre el change management le va a aplicar. Esto involucra tener en cuenta los miedos, la resistencia al cambio y todo lo que puede generar un cambio en una compañía. Pero nuestra visión viene dada desde las personas, y ese es el diferenciador que queremos dar. Y desde ahí no solo vamos a enfocarnos en el cambio cultural, como vimos en la última charla, sino que también en el cambio de los procesos. En la charla anterior también hemos hablado de agilidad, y esto generó la pregunta de que si era necesario adoptar metodologías ágiles, como Scrum o Kanban, para realizar un proceso de transformación. Y ahí vimos que no era necesario totalmente, pero
me surge una pregunta que le quiero regalar, y que quiero que cada uno se la responda para su interior. Y si quieren después en la parte de preguntas y respuestas, hacemos un pimponeo. ¿Qué es la agilidad para ustedes? Respondan a estas preguntas y digan, bueno, para mí la agilidad es... Agilidad para nosotros no es adoptar un framework de trabajo como Scrum o Kanban. Agilidad va más allá de esto. Agilidad para nosotros es la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios necesarios para que la empresa pueda lograr los objetivos. Agilidad es un cambio cultural. Agilidad es un cambio a un paradigma colaborativo. Y en este paradigma colaborativo están los procesos de la empresa. Y ahí empezamos a preguntarnos una serie de interrogantes que también se los quiero regalar y se los presento aquí a continuación. Reflexionemos. Piensen ustedes para adentro, conociendo su empresa. ¿Están definidos los procesos en la empresa? Y si están definidos, ¿están claramente definidos? Si es así, ¿están documentados? Si están documentados, ¿son conocidos por todos los integrantes de la empresa? Si esto también ¿se cumplen realmente en estos procesos? ¿Están actualizados? Entonces, ¿por qué viene todo esto? Muchas veces pasa que los procesos son conocidos por todo el mundo, pero de una forma de tradición, como de transmisión oral. Se lo van pasando de generación en generación, por decirlo de una forma, y van creando lo que conocemos como paradigma de cómo se hacen las cosas. Y en estos casos es bueno aclarar que un paradigma no es un proceso. Para los que estuvieron presentes en la última charla, recordemos los monitos del video que vimos. Y para los que no estuvieron, lo podemos compartir, ¿no? A ver si me dejan. Disculpen, que los que lo vieron, disculpen, pero esto es para los nuevos. Bien. ¿Qué pasa cuando en nuestras empresas nos convertimos en estos monitos? Cuando terminamos nosotros mismos diciendo, las cosas siempre se han hecho así. Esto nos puede generar un beneficio, quedarnos en nuestra zona de confort. Es más fácil aceptar las cosas como son que ser agentes de cambio, obviamente. No tenemos que enfrentar nuestros miedos, no tenemos que enfrentar nuestra inseguridad. Total, no pienso. Ya me dijeron lo que tengo que hacer. Y además, si hago lo que me dicen, me dan mi recompensa. Ahora la pregunta para ustedes, y que también les regalo. ¿Es realmente así? ¿Hago las cosas como dicen siempre o le pongo mi impronta personal? Christophe Dejour nos dice en su libro
es la psicodinámica de trabajo, que en estos casos por lo general siempre hacemos trampa. Él lo pone una trampa así entre comillas. Esa trampa es que nos dicen que hacer las cosas, pero nosotros lo hacemos a nuestra manera. Buscamos la forma de hacerlo y hacemos las cosas como nos gusta. Y eso también corremos riesgos de que en alguna empresa nos estereotipen, nos pongan la etiqueta de decir, usted hace las cosas como quiere. Que a lo mejor, entonces, realmente, ¿hago siempre lo que me dicen? También corremos el riesgo de poder entrar en una estereotipia de procesos, que lo mismo no evolucionen junto con el mercado y junto con nuestra gente. Y ojo también, tenerlos definidos y documentados no significa que nos pase exactamente lo mismo. La única diferencia es que sabríamos por qué no podemos tomar los plátanos, cosa que los monitos esto no sabían. Ahora, les pregunto, ¿qué pasa cuando alguien, sabiendo que les puede caer una ducha fría, como era el caso del video, intenta poner a prueba si con el tiempo eso sigue sucediendo o ya dejó? ¿Alguien se anima? ¿Se lo permitimos a la empresa, le damos el espacio? ¿O no se permite tomar riesgos y tomar decisiones revolucionarias? Otro punto puede ser que los procesos nuestros estén definidos, documentados, pero el proceso real es completamente diferente de lo que está documentado. Y nunca se escribió el cambio. Entonces, ¿para qué sirve el esfuerzo de tenerlo escrito y mantenerlo? Y si realmente no se cumple lo que está escrito, entonces, ¿para qué lo hago? Simplemente después tengo encima, si viene una auditoría externa, como área de calidad o de proceso, salir a decirle a la gente, no, vos contestá que haces esto, cuando en realidad haces otra cosa, pero no te vayas a equivocar, porque si te equivocas nos levantan un punto de auditoría. O sea, la transformación agilidad nos va a venir a marcar un encuentro con el cambio de paradigma. Y esto no solo significa que cambiar los procesos, sino que también cambia la forma de encarar los procesos, entenderlos y mantenerlos. El nuevo paradigma que vamos a crear no es el proceso el que dice a la gente cómo se hacen las cosas, sino que va a ser el equipo quien define el proceso según lo que ellos hagan, lo que ellos detecten que es mejor y cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Es un cambio de mentalidad total, total, si se pone a analizar. Las personas son las que tienen el saber hacer, y el proceso se convierte en una herramienta y deja de ser un fin en sí mismo, porque muchas veces en la empresa el fin es el proceso, el documento y tener todo para la auditoría. Se deja de trabajar para el proceso, sino que se trabaja y se documenta lo que se hace entre todos. O sea, que el proceso es consecuencia del trabajo grupal. El proceso va a dejar de ser una regla, va a dejar de ser una ley escrita que no puede ser modificada, porque muchas veces también nos pasa, que el proceso dice que esto se hace así y amén. Nadie lo discute, nadie piensa, se hace lo que está escrito. Y pasa a ser la documentación al momento presente, porque lo puedo cambiar. Si encuentro que hay una mejor forma de hacer las cosas, puedo cambiar el documento cuando sea. ¿Suena muy loco? ¿Qué opinan ustedes? Después quiero escucharlos. Otro cambio importante que vamos a tener con el proceso de transformación y con el cambio de paradigma es la forma. Aquí les cuento una anécdota de una empresa que me pasó. Cuando yo entré a trabajar en una empresa, lo primero que me dijeron fue documentar el proceso ágil, estaban hablando. Y armé un proceso, digamos, de una manera circular, colaborativa, de grupos. Entonces, el proceso era más un círculo que el proceso cuadradito, rectangular que estamos acostumbrados. Y cuando se lo presento al gerente, cuando lo mira, se echó a reír. Y yo me preocupé, digo, bueno, tan mal lo hice, ¿qué le habrá pasado? ¿No? Entonces cuando le pregunto, y él se ríe y me dice, no, es que ya el cambio se nota simplemente a la mirada visual, al primer golpe de vista ya se nota el cambio, porque acá somos expertos en buscar la cuadratura del círculo, me decía. Y acá estás dando justamente una visión circular, global, colaborativa, y si ya el cambio se ve simplemente al ver el dibujo. Otra cosa que nos va a influenciar
y que tiene mucho que ver con es el trabajo por silos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la cultura. Los procesos tradicionales muestran como un área hace algo, la pasa a otra, luego la analiza para devolverlo o pasárselo a una tercera área, como vemos en el dibujo, y así sucesivamente. Y esto puede demorar días, ya que cada área tiene sus propios procesos internos, sus tiempos y sus prioridades. Por ejemplo, otra anécdota, recuerdo que el área de auditoría, antes de un cambio, una implementación de cambio, de un deploy, debía dar el OK a un requerimiento y decir si pasaba o no pasaba. Un día llegó y dijo, no, esto no pasa porque no cumple la regla de auditoría, y la gente lo miró como diciendo, esto está en producción hace 3 meses. Entonces se horrorizó, ¿cómo puede pasar esto? Si el proceso dice que, sí, el proceso dice que, pero los tiempos del mercado son otros, y nosotros tenemos que dar respuesta a esos tiempos, con lo cual no esperaban el OK de auditoría. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Con un paradigma ágil, no voy a armar un documento que lo voy a pasar a otro para que lo analice, para que me escriba sus comentarios y me lo devuelva, y en el mejor de los casos me diga sí, está todo perfecto. No. ¿Por qué no? Por varias razones. Uno, la comunicación directa siempre va a disminuir los riesgos de una mala interpretación de lo que se está escribiendo. Segundo, los tiempos que se van a tomar van a ser mucho más extensos de esa forma. Y tercero, la comunicación o feedback escrito puede dar lugares a malos entendidos o confusiones del mensaje original. Entonces, el cambio cultural y de paradigma viene por la colaboración y el trabajo interdisciplinario. El trabajo en equipo y la colaboración entre áreas para lograr entre todos un objetivo. Esto va a conllevar salir de nuestra zona de confort, nos va a cambiar la cabeza totalmente, y cada área va a tener que aprender, sí o sí, a dialogar con el diferente, entre comillas, ¿no? El otro. El que es de otra área es distinto a mí, no piensa lo mismo, no trabaja al día con lo mismo que estoy trabajando yo, tiene otra visión. Y eso es lo que hay que empezar a modificar. Tenés que empezar a trabajar con quien tiene otra formación profesional y cuyos objetivos en la empresa a nivel micro no son los mismos que los míos, y puede ser que no sean los mismos que los macros. Pues toda la organización, los objetivos particulares de cada área deberían ir alineados con los objetivos macros para poder combinar ese grupo. Si no, me va a generar inconvenientes. Imaginen un área de marketing o negocio que está trabajando con el área de desarrollo y con el área de tecnología para poder definir un cambio a implementar. Todos en una mesa de trabajo. Y que el objetivo del área de desarrollo sea 0 bugs. Y el objetivo de marketing sea, tiene que estar para mañana. Cuando el tiempo apurado me va a generar a lo mejor que la calidad sea más mala. Entonces voy a tener conflicto entre los objetivos de un área con el otro que están trabajando en el mismo grupo. Entonces, ahí, dentro de los procesos colaborativos, hay que tener muy presente todo este tipo de fijación de objetivos. Y si trabajan de esta forma, el área de auditoría de la anécdota que les contaba recién, ya no estaría enojada porque lo pasaron a llevar, por decirlo así, sino que el área de auditoría estaría participando desde el momento cero. Cuando vino al área de negocio a traer la propuesta, auditoría ya escuchó, ya participó de la mesa y puede dar sus objeciones, es decir, ojo con esto, ojo con este punto, cuidado con esto, modifica ese punto porque hay una regla que me dice que no, etc. Entonces, el paradigma es interdisciplinario y entendemos por interdisciplinario el valor de lo diferente. Lo diferente, en lugar de verse como una amenaza, tiene que verse como enriquecedor, perdón, se me traba la lengua. Es así que cada una de las columnas de este diagrama que estamos viendo se va a ver representada por una persona en una mesa de trabajo o en nuestros nuevos tiempos en una videoconferencia. La misión de todos va a ser el objetivo del proceso, por ejemplo, analizar, definir requisitos de sistemas, requisitos de negocios, objetivos de venta, lo que sea. ¿Qué valor nos aportan estos procesos interdisciplinarios? ¿Qué creen ustedes?
que tiene de ventaja el esquema 2 sobre el esquema 1, y el esquema 2 sería la mesa. Además de ahorrar tiempo, estando todos en la misma mesa, armando entre todos y observando desde el punto de vista al momento, tiene otras ventajas. Y esas ventajas, desde el punto de vista del psicoanalista Enrique Pichon Rivière, que decía que ante mayor heterogeneidad en el grupo, mayor homogeneidad en la tarea. Traducido, esto quiere decir que cuanto más miradas diversas de diferentes áreas y profesiones haya puestas sobre el objetivo, el resultado final será más rico y mejor. Ahora bien, todo muy lindo hasta acá, pero ¿qué riesgos existen con estos esquemas? Los temas humanos quedan más en evidencia, se hacen más claros los problemas de comunicación, los celos se empiezan a visualizar, el interés de un área sobre las otras también se empieza a ver. El no conocerse juega en contra. También les puedo contar otra anécdota de cuando yo implementé esto en una empresa, se juntó el área de negocio con el área de desarrollo, se encontraron en una mesa y se vieron, y hacían 10 años que estaban trabajando en la misma empresa y trabajando en conjunto, pero no se conocían la cara. Se quedaron diciendo, mucho gusto, es la primera vez que te veo. Pero yo a Natalie la veía hoy y le digo, un placer, hace 10 años que estamos juntos, pero siempre escuché de vos, no hablamos por mail, pero nunca te vi. Es que pasó exactamente lo mismo. El dejar el trabajo en silos para pasar a un trabajo en equipo conlleva un gran cambio cultural o de paradigma, como veníamos viendo. Y este es que las personas que participan dejan de ser una parte de algo para ser una parte de un todo. Y esa toma de conciencia en las personas no es sencilla. Es ahí donde los encargados de transformación digital tienen que poner toda su atención y ver qué es lo que subyace a lo que se ve. ¿Qué ocurre con las personas cuando tienen que empezar a trabajar como pares con gente de otra área? Dejar su propio yo y para formar parte de un todo. Dejar ese yo para dar lugar al nosotros. En los grupos es muy común que se empieza a trabajar en estos esquemas y se empieza a escuchar, sí, porque ustedes, porque nosotros, y como bandos. Entonces es ahí donde hay que intervenir y ayudarlos a superar el yo como área, es decir, a ver, nosotros como interárea y la identidad de la empresa. Por ejemplo, si hablamos de ACID, para no nombrar ninguna empresa aquí presente, diríamos, dejar de pensar en tecnología o negocio o marketing para pensar como ACID Labs. Y eso es un trabajo cultural, un cambio de paradigma. Otro riesgo que tenemos aquí o ventaja, ¿no? Hay un viejo dicho japonés que dice, el espíritu de unión de distintas personas con un mismo propósito. Es la base. Esforzarse con un espíritu es el factor clave para el éxito. Por tanto, nada podía estar más fuera de lugar como el hecho de guardar rencor o dejarnos llevar por el arrebato debido a una diferencia de opiniones dentro del grupo con alguna otra persona de otra área. Suceda lo que suceda, nuestra directriz invariable debe ser avanzar con la determinación de unir a la gente y trabajar juntos en aras de la tarea conjunta, que en este caso es el objetivo del proceso, basada en la unión de distintas personas con un mismo propósito. Como dice el dicho, si alguno rompe la unión de distintas personas con un mismo propósito, sería como un guerrero que destruye su propio castillo desde adentro. No tendría lógica, pero puede suceder. Esta es la importancia de trabajar sobre esta conciencia de unidad. La buena comunicación, hay que trabajar los miedos, hay que trabajar todos los problemas que subyacen en el inconsciente del equipo y que empiezan a salir a flote cuando el trabajo grupal empieza a tomar lugar. Por eso es importante una mirada desde el coaching, una mirada desde la psicología social, una mirada del humanismo. Los problemas que empiezan a aparecer no son técnicos, son humanos. Y cómo vamos trabajando estos problemas que van apareciendo,
se los dejo para que lo veamos en los próximos encuentros. Gracias. Ahora los escucho a ustedes. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Al principio todos parten tímidos y después nos quedamos hasta tarde respondiendo preguntas. Es que la parte más rica es cuando vienen con las dudas y empezamos a enriquecernos con la experiencia de cada uno. Sí. O también eso mismo, si alguien quiere contar alguna experiencia en su compañía, de lo que comentaba Sergio, de los procesos, o que se sintió reconocido en la charla, también nos gusta saber esos casos. Hoy día están tímidos. Tan tímidos, sí. Falta el primero y después ya no tenemos cómo salir de la cita. Tan rico. Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. ¿Con quién habla? Excelente exposición. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Mi pregunta está encaminada a la cultura de cada nación, la cultura de cada estado, la cultura de cada ciudad. Un trabajo colaborativo tiene que ver con la cultura de la sociedad. Es muy importante que esta cultura se haya generado, que exista. Considero que si no existe esta cultura de trabajo colaborativo, difícilmente se puede dar. ¿Qué podríamos hacer cuando no, aparte de generar la cultura para un trabajo colaborativo, para poder hacer una integración total de todas las áreas? ¿Qué podríamos hacer en una empresa para avanzar en los dos ámbitos? Generar la cultura y trabajar de manera colaborativa. Sí, estás haciendo una pregunta un poco relacionada a la charla anterior más esta. Para cambiar, primero tienes que hacer el cambio cultural de base de la empresa, porque vos podés empezar a digitalizar, empezar a trabajar en forma colaborativa, con pequeños grupitos, pero si la empresa no acompaña ese cambio cultural, esos pequeños grupos, cuando agarren la cultura de trabajo colaborativo y ayudarse y trabajar en equipo, se van a encontrar con paredes de las demás áreas, con lo cual ahí creo que te contesto un poco la pregunta, cómo enfocar los dos focos. Podés hacer pequeños grupos, o sea, agarrar un proceso, y decir, bueno, ¿de qué área estás trabajando? ¿En qué área estás? Yo estoy en la docencia. Me gusta mucho trabajar de manera colaborativa. Sin embargo, sí creo que se requiere primero generar la cultura, y sí he visto estas barreras en grupitos pequeños de trabajo que después no tenemos una integración total. Claro, exacto. Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, lo que pasa es que no conozco el ámbito académico, así que puedo decir ejemplo y a lo mejor estoy diciendo barbaridades, discúlpame por ahí, pero, por ejemplo, si empiezan a trabajar en pequeños grupos interdisciplinarios para algo, a la vez desde el área de recursos humanos y cultura de la organización, tendrían que empezar a generar este cambio de paradigma para que el resto de los procesos acompañen. Entonces, me voy de vuelta, perdón, al lado de tecnología, porque es lo que más conozco. Podés, en una empresa de transporte, el área de desarrollo, empezó a trabajar con el área de tecnología, y todo bien, pero cuando van a hablar con el área de arquitectura, por ejemplo, el área de arquitectura es tradicionalista. Entonces no trabaja en equipo. Y le empieza a poner de estos esquemas que veíamos antes de los procesos de las columnas. De la mesa le empiezan a poner columnas. Decían, bueno, ahora salí y entras en el flujo de que yo les paso, me tomo 30 días y te contesto. Entonces, todo lo que el grupo pudo adelantar, además de sentirse desmotivado, se va tirando toda la basura, porque se escucha. Nosotros trabajamos, dialogamos, hablamos, y después viene alguien y me dice, no, esto no te lo apruebo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Entonces, ahí es donde el área de recursos humanos y cultura tiene que trabajar con esa área para que entienda el cambio de paradigma, y en lugar de esperar de que el grupo venga a mí, para yo decirle,
sí, ok, ¿estás bien? Él se acerca al grupo, que sea un miembro más de esa mesa. Entonces, no vamos a entrar en ese ciclo burocrático. En tu caso no sabría cómo, algún ejemplo, estaría bueno que después si querés te paso el contacto, Natalie te puede pasar mi mail, y mantenemos una charla para ver bien desde qué área con la institución, cómo poder trabajarlo, porque yo te puedo decir, los docentes con, no sé, y ahí me tendrías que decir tú, no, el área docente tiene que trabajar con tal área para poder trabajar en el grupo, y tal área genera ruido. Entonces, si quieres después lo vemos más en detalle. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por preguntar. Y un gusto. Hasta Igualmente, luego. gracias Marisela.